Pensemos en esto por un segundo. Hay que construir la economía de todo un imperio, desde cero. ¿Por dónde empezar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desarmar, pieza por pieza, el modelo que usó España en el Virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia. Esa fue exactamente la pregunta que se hicieron los españoles al llegar a América. Y ojo, su respuesta no tuvo nada que ver con crear una economía local, equilibrada y que se sostuviera a sí misma. No, el plan era completamente distinto. Lo que hicieron fue diseñar un motor, una máquina económica con un solo único propósito, la extracción. Sacar toda la riqueza posible para enviarla a la metrópoli. Así que, ¿qué tal si abrimos el capó de este motor y vemos cómo funcionaba cada una de sus piezas? Ok, todo motor necesita dos cosas para funcionar: combustible y piezas. Para la economía del virreinato, el combustible eran básicamente la tierra y la gente que la trabajaba. Pero aquí es donde la historia da un giro tremendo. El plan original se topó de frente con una catástrofe demográfica que literalmente cambió todas las reglas del juego. Y es que el primer factor, el más brutal y determinante de todos, fue el desplome de la población indígena. Hablamos de una caída anual de entre un 2 y un 5% durante el siglo XVI. ¿Qué significó esto en la práctica? Una escasez de mano de obra gigantesca. Y para que su motor económico no se detuviera, los españoles tuvieron que inventar sistemas de control y coerción cada vez más duros. A ver, para que quede claro, esto no se parecía en nada, pero en nada, a lo que hoy entendemos como una economía de mercado. Olvidémonos de la idea de capital que se mueve libremente o de gente que elige dónde trabajar. Aquí, el capital estaba anclado, amarrado a la tierra por generaciones. Y lo más importante, el trabajo no era libre. El trabajo se conseguía a la fuerza. Y el primer gran engranaje de este sistema de control fue la famosa encomienda. Sobre el papel, era una concesión del rey, algo muy oficial. Pero en la realidad era darle a un conquistador el poder casi total sobre el trabajo y la vida de comunidades indígenas enteras. Después vino otra figura, el resguardo. La idea oficial, la que se decía en voz alta, era que eran tierras para proteger a los indígenas. Pero, ¿cuál era la función oculta? Pues, funcionaban como una especie de reserva de mano de obra, agrupando a la gente en un solo lugar, muy convenientemente cerca de las grandes haciendas que necesitaban trabajadores. Bueno, ya tenemos la base del motor: tierra controlada y trabajo forzado. La pregunta ahora es, ¿para qué? ¿Qué era lo que producía esta máquina? La respuesta es simple y brillante: oro. Y no es una exageración. Un funcionario de la época lo dijo clarísimo: la minería era el nervio de la economía. No era solo una industria más, no, era el sistema nervioso central que hacía que todo lo demás se moviera. Y el viaje de ese oro es fascinante, porque nos muestra cómo funcionaba el mundo en ese entonces. A ver, sigamos la ruta. El oro se sacaba de América con trabajo forzado. De ahí cruzaba el Atlántico hasta España para llenar las arcas del rey y pagar guerras. Pero no se quedaba ahí. España usaba ese oro para comprarle cosas al resto de Europa y al final una buena parte de ese oro terminaba en Asia. ¿Para qué? Para pagar las especias y las sedas que Europa tanto quería. Era literalmente el combustible de la primera globalización. Ok, ya vimos el nervio de la economía, el oro. Pasemos ahora a la columna vertebral. Si el oro era lo que movía todo, la hacienda, esa enorme propiedad de tierra, era lo que sostenía toda la estructura social. Es que la hacienda no era solo una finca para cultivar, era un mundo en sí mismo, un universo cerrado con sus propias reglas, sus propias jerarquías, un sistema social y económico completo que controlaba la vida de la gente de la mañana a la noche, muchas veces totalmente aislado de lo que pasaba afuera. Pero aquí viene lo más increíble. A pesar de ser el centro de la sociedad, la hacienda era súper improductiva. Un observador por allá en 1790 llegó a decir que la tecnología que usaban estaba muy cerca del nivel de la era del Neolítico. Imagínense, estaban en el siglo XVIII y encontrar un arado de metal era casi un milagro. Es que la lógica no era la de maximizar la producción, sino otra cosa. El dueño de la hacienda, el hacendado, lo que quería era gastar la menor cantidad de dinero posible. ¿Y eso cómo se lograba? Pues en lugar de pagar salarios, hacía que sus inquilinos pagaran la renta de tres maneras. Una parte en efectivo, sí, pero otra parte con un porcentaje de sus cosechas. Y muy importante, otra parte trabajando gratis en las tierras del patrón. Bien, ya tenemos la producción, oro y productos de la hacienda. Ahora, ¿cómo circulaba todo esto? ¿Cómo lo controlaba el imperio? Aquí entramos en el mundo del comercio y los impuestos.
Un sistema que, en teoría, era súper rígido, pero que en la práctica vivía en una guerra constante entre lo legal y lo ilegal. Lo que pasaba en realidad es que había dos economías funcionando al mismo tiempo. Por un lado tenías el comercio oficial, un monopolio de la corona, súper lento, que obligaba a que todo pasara por unos pocos puertos y con flotas que salían una vez al año. Y por el otro lado tenías el contrabando, una red inmensa, ágil, que llegaba a todas partes y que funcionaba con su propia moneda, el oro en polvo, perfecto para moverlo sin que nadie se diera cuenta. Y claro, para mantener todo el aparato imperial hacían falta impuestos, muchos impuestos. El sistema fiscal era bastante pesado y se basaba sobre todo en dos cosas: los monopolios del Estado, que controlaba la venta de productos clave como el tabaco o el aguardiente, y los impuestos de siempre, como las aduanas al comercio o el famoso quinto real a todo el oro que se sacaba. Entonces, si tuviéramos que resumir este motor económico, ¿cómo sería? Bueno, primero, era un sistema de extracción diseñado para sacar riqueza. Segundo, era coercitivo, se basaba en el trabajo forzado. Tercero, era de muy baja tecnología, sobre todo en el campo. Cuarto, era dual, con una economía oficial y otra ilegal gigantesca. Y quinto, era súper jerárquico. Tu poder dependía de cuánta tierra tenías. Ese motor, con el tiempo, se desmanteló, pero su legado es otra historia. Y nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. ¿Cuántas de las piezas de esa vieja máquina colonial, pensemos en la desigualdad de la tierra, en la dependencia de exportar materias primas, siguen, de alguna forma, funcionando dentro de las economías de hoy en día?